litigio estratégico. ¿Listos? Muy bien, compañeros. Ahí vamos. Y dice Confucio, la educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz. Muy bien, compañeros. Control de convencionalidad en su doble vertiente. Control concentrado de convencionalidad se encuentra en estos dos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Muy bien. Ok. Y tenemos también el control difuso de convencionalidad, que de conformidad con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, todos los jueces, sin importar su jerarquía, que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, deben de velar por el cumplimiento de esta Convención Americana de Derechos Humanos. A lo que voy, atentos. Control de convencionalidad. Difuso. ¿Quién lo tiene? Todas las autoridades. Todas. Ejecutivas, legislativa, judiciales, de los tres distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. ¿Se entiende, compañeros? Todas deben de velar por el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las autoridades. Ese es un control difuso de convencionalidad. Control concentrado. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? Ok. Ejercemos el control en las dos vías. ¿A qué me refiero? Por una parte, ejerzo el control concentrado y por la otra, compañeros, ejerzo un control difuso y por la otra, ejerzo un control concentrado. ¿Vamos bien? Primero agoto el difuso y posteriormente me voy al concentrado. ¿Está claro cómo opera más o menos, compañeros? Muy bien. Atentos, por favor. El fundamento internacional del control de convencionalidad son estos documentos. Y yo le agregaría un tercero: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Primero, la Declaración Americana de 1948. Después tenemos la Declaración Universal del mismo año y tenemos también a la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, entrado en vigor hasta 1981, México aceptando la competencia contenciosa de sus órganos hasta 1998. ¿Vamos bien, compañeros? El fundamento del control de constitucionalidad a nivel nacional, de convencionalidad a nivel nacional,
es la reforma constitucional del 2011 y principalmente el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, resuelto en el año 2010 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien. Perfecto. Se supone que este control se debería hacer. Se supone. A ver, cuando diputados y senadores, cuando diputados locales creen una norma, se supone que deben hacerlo a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos para que las normas sean acordes con ese documento. La pregunta es, ¿sí creen que lo hagan? No. Francamente, no. ¿No? Francamente, yo tampoco lo creo, ¿eh? Francamente, yo de verdad que no creo que nuestros legisladores tengan esa capacidad para revisar que las normas que emitan sean acordes a la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Se entiende, compañeros? Sí, Se le diste supone al que clavo, doctor. ¿Mandé? Le diste al clavo, doctora, de que no tienen la capacidad para hacer esa revisión. Se supone Con que la deberían diputados hacer, como el ¿no? Mayer, no, hombre. O sea, y si no tienen la capacidad, por lo menos me acerco de gente que sí la tenga, ¿no? Tal vez yo Pues llegué al sí. poder porque soy artista o porque soy líder de comerciantes, pero me acerco con gente que sí lo puede hacer, ¿no? Y me asesoro de ellos, pero Así normalmente debe de ser. pero normalmente llevan a su compadre, llevan a sus amigos y bueno, no, Des- no, así no puede Perdón, ocurrir, ¿eh? lo interrumpo. Decía un maestro que tuve, dice que desgraciadamente en México es de los compadrazgos y por eso no existe un progreso en el país, Pues sí, como debería de ser. porque lamentablemente los cargos públicos o se heredan o se dan por dedazo, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. Y vean, la función del Poder Judicial federal y local sería lo siguiente. Sería que cuando emitan una sentencia, cuando revisen una norma, se van a abstener de aplicar normas que sean contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos y así velar por la norma que proteja de forma más efectiva los derechos humanos. ¿Ok, compañeros? Sí. Muy bien. Ok. Cuando hablemos de los derechos humanos contemplados en la reforma constitucional del 2011, recuerden que el artículo primero de nuestra constitución nos señala los derechos humanos que reconoce la constitución y los tratados internacionales. Amplía la esfera de tutela de derechos. Y en ese sentido, compañeros, hace mención a una interpretación conforme y a un principio pro persona. ¿Cómo está eso? Ahí va. Interpretación conforme. El acto de autoridad que puede ser administrativo, que puede ser legislativo, que puede ser jurisdiccional, de tres distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, ¿sale? Todos estos actos de autoridad, estimados amigos, van a revisarse en dos tipos de control: a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos
humanos. Y tendrán que hacer un ejercicio de ponderación y aplicar la norma que más favorezca la tutela, la protección de los derechos humanos. Al primer control de aplicación de estos actos que hemos mencionado, administrativos, legislativos, jurisdiccional, de estos tres distintos niveles de gobierno, acordes con la Constitución y acorde con los tratados internacionales, le llamamos control de, se le llama principio de interpretación conforme. ¿Sale? A la aplicación de la norma más favorable en materia de derechos humanos se le conoce como principio pro persona. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son los pasos para el ejercicio de el principio de el control de convencionalidad? Ahí va. Antonio, ayúdeme con el primero. ¿Qué decimos, por favor? Partir del principio de constitucionalidad y convencionalidad. Ok. Vamos a partir con un supuesto de buena fe. Vamos a partir pensando que el acto de autoridad se encuentra dentro de estos tres parámetros. El acto de autoridad está conforme a la ley, legalidad. El acto de autoridad está conforme a la Constitución, constitucionalidad. El acto de autoridad está conforme con la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, convencionalidad. Partimos con una presunción de buena fe, de que el acto de autoridad entra dentro de esta triple categoría. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Segundo. Adrián, ¿qué decimos en el segundo caso, por favor? Sí, realizar la interpretación de la norma nacional conforme a control de convencionalidad, control de constitucionalidad. Ok, muchas gracias, compañeros. Por nada. Segundo nivel. Segundo. Ahora sí, voy a verificar que la norma que voy a aplicar, acuérdense, la norma puede ser una ley, puede ser un decreto, puede ser un reglamento, puede ser una circular, puede ser una sentencia, etcétera, etcétera. ¿Con qué? Con la Constitución, acorde con los tratados Los internacionales. internacionales. ¿Vamos bien? Ok. Tercer punto, mi estimado Noé, ¿qué decimos, por favor? Ay, perdón. Ya me brinqué. Ahora sí, ahí me brinqué. Ahora sí, por favor. Tercer punto, dice optar por la interpretación de la norma más favorable y de mayor efectividad en la tutela de los derechos y libertades. Ok, principio pro persona. Aplicación de la norma más favorable, la de mayor efectividad a la tutela de los derechos y libertades del ser humano. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Carmen, ¿qué decimos en el cuarto punto, por favor? Hoy, el desechar Ajá. las interpretaciones incompatibles al menor alcance protector. Protector. Ok, muchas gracias. Es decir, Nada. hacemos este ejercicio, compañeros, no como pirámide, sino como un bloque. De este bloque, yo tengo mi Constitución, ¿sale? Tengo mis tratados internacionales, tengo mis leyes federales, tengo mis leyes locales
Inclusive vamos a ponerle hasta contratos. De todas estas normas, yo voy a elegir la norma que sea más favorable a los derechos humanos y voy a desaplicar normas que no vayan a favor de los derechos humanos. ¿Vamos bien? Ok. Mi estimada María del Rayo, decimos, por favor. Siguiente punto. Me cambia la pantalla, por favor. Ahí voy. Gracias. Ya sabe que es un poquito lenta mi computadora y voy. Y ahora sí. Gracias. Solo cuando no pudiera lograrse interpretación constitucional y convencional conforme, debería desaplicar la norma nacional o declarar su invalidez. Desaplicarla. No podemos declarar la invalidez. En nuestro país no. Desaplicarla. Porque vamos a preferir la aplicación de normas que sean más acorde con los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, siempre va a revisarse lo siguiente, compañeros. Primer punto. El acto de autoridad se presume que está pegado a la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Ahora sí, revisamos el acto de autoridad a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y vamos a aplicar la norma que sea más favorable en la defensa de los derechos humanos. Muy bien, compañeros. Perfecto. De todo esto, llegamos a un punto casi conclusivo con el sistema interamericano de los derechos humanos. En este sistema vamos a partir de lo siguiente, compañeros. Vean ustedes todo este esquema, por favor. En el mundo hay varios sistemas de protección de derechos humanos. Tenemos el Sistema Universal de las Naciones Unidas, que toma como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Sale? A nivel regional, tenemos el Sistema Europeo de Derechos Humanos, que data de los 50. Tenemos un sistema africano de derechos humanos, también un sistema asiático, tenemos también un sistema americano de derechos humanos, teniendo el primer antecedente en 1948 y el más reciente para 1981 con la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. En este sentido, ustedes podrán darse cuenta que este sistema tiene dos órganos, tomando como referencia la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, entrado en vigor hasta 1981, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión ya existía en la década de los 50 con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y esta solamente existe con la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Atentos, por favor. El sistema interamericano, la realidad es que no todos los países forman parte del mismo. Vean lo siguiente, compañeros. Si se fijan, no tenemos a Estados Unidos, no tenemos a Canadá, no tenemos a las islas, a Cuba, no tenemos a Venezuela, no tenemos a varias islas del Caribe, ¿sale? Estas no aceptaron la competencia de estos órganos que integran el sistema interamericano de los
derechos humanos dentro del ejercicio de su respectiva soberanía. Afortunadamente en México, pues sí, hemos aceptado la competencia de estos órganos. Si tomamos como esto tomando en consideración la Convención Americana de los Derechos Humanos y los órganos que la integran, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿vale? Pero si habláramos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, vemos lo siguiente. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aquí, esta sí fue ratificada por la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, ¿vale? Y esta declaración creó un órgano que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano consultivo con sede en la ciudad de Washington, D.C. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí o no, compañeros? Sí. Muy bien. Ok. Bueno, reiteramos lo que ya hemos dicho sobre el sistema interamericano y los estados que lo conforman. La Convención Americana de Derechos Humanos consagra algunos derechos como los que ustedes ven en esta lámina, de igualdad, de juicio justo, de participación política, de movimiento, de asociación, de asamblea, de vida familiar, de libertad, de asilo, de libertad de religión, de salud, de nombre, de vida, de seguridad social, de propiedad, de los beneficios del trabajo, de la educación, de la cultura, del honor, de la dignidad, de la protección judicial, de la integridad personal, de la vida privada, de la libertad de expresión, de la nacionalidad, de la libertad de pensamiento. Algunos derechos que consagra esta convención. Y bueno, lo importante es cómo se presenta una causa ante el sistema interamericano de derechos humanos. Las medidas cautelares inclusive las puede solicitar el propio Estado o de oficio lo realiza la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propio Estado la solicita o la Comisión lo hace de oficio. ¿Sale? Lo demás va a ser materia de presentar una petición. La petición por conducto de la víctima, la petición por un grupo de personas y la petición representada por organismos no gubernamentales. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Ok. Cuando la petición es presentada por un grupo de personas, es muy importante lo siguiente, compañeros. Es importantísimo la individualización de las víctimas. ¿Sale? No podemos decir que es toda una comunidad. Tenemos que señalar qué personas son las que resultan afectadas derivados del acto de autoridad. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Es importante que verifiquemos, estimados amigos, el acto o la omisión que el Estado provocó en el menoscabo de los derechos humanos. Aquí vemos a un funcionario público que por un tema de corrupción permite la construcción de una empresa que contamina un río y este río causa una afectación a la salud de esta población. ¿Se dan cuenta, compañeros? ¿Ven el ejemplo? ¿Vamos bien? Ok. Para que nosotros acudamos a esta jurisdicción, primero, agotamos toda la jurisdicción ordinaria. Con rojo ven la jurisdicción ordinaria y con azul ven el recurso de amparo. Tenemos una demanda
en la cual planteamos temas de constitucionalidad, de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Cuando se dicte la sentencia, el juez que conoce de la causa tendrá que pronunciarse sobre estos puntos. ¿Sale? Sobre esto. Tendrá que pronunciarse. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Cuando presentemos la causa ante un tribunal de amparo, la jurisdicción de Corte Suprema tendrá que hacer un pronunciamiento también sobre estos puntos. En temas de constitucionalidad, lo que resolvamos aquí, compañeros, ya es firme. No hay más que hacer. Pero en temas de convencionalidad, todavía nos queda el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? ¿Qué Doctor, tenemos que hacer antes de llegar al sistema interamericano? Agotar todos los recursos que contemple el Estado. Todos. No dejar ninguno pendiente. Ya habiendo agotado todos, compañeros, tenemos un plazo a partir de que la sentencia está firme de 6 meses para presentar nuestra petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? sí, doctor. Ok. Una pregunta, doctor. Sí. En el caso, por ejemplo, de un particular caso de algún extranjero que tenga algún tema así de este tipo, ¿es necesario o sería obligación o sería bueno que lo supiera o si tiene un embajador aquí? Si ocurre a un extranjero, sí, es importante darle aviso a su consulado, por supuesto. Sí. Sí, es importante darle aviso al consulado. Es Pero una se de las sujeta a las obligaciones. leyes del país, ¿no, Lick? Se van a sujetar a las leyes del país, pero sí es importante que le demos aviso a su consulado para que le pueda prestar el La auxilio ayuda consular ¿no? que requiera. Exactamente. ¿Sale? Sí, por lo menos tome conocimiento. Exactamente. Muy bien. Entonces, agotamos todos los recursos ordinarios. Gracias, Ya habiendo doctor. agotado todos los recursos, tenemos 6 meses para presentar nuestra petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Sale? Cumplimos con el principio llamado de definitividad. ¿Sale? Salvo que el Estado no contemple ningún recurso, no agotamos ningún recurso, ¿eh? Pero si hay recursos, hay que agotarlos. ¿Vamos bien? Ok. Compañeros, si el asunto ya lo estamos ventilando ante otro tribunal internacional, entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no podrá conocer de nuestra petición por un tema que llamamos litispendencia. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? ¿Por qué? Porque este tema de derechos humanos ya está siendo tramitado ante otra jurisdicción. Entonces, la comisión no podrá conocer. Pero bueno, vamos a poner el caso de que la solicitud la estamos presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Washington, D.C. ¿Vale? Lo primero, presentamos nuestra petición. La comisión, por conducto de sus funcionarios, va a hacer una evaluación inicial. Si admite, o si desecha la petición. ¿Sale? En el caso de admisión, va a rendir un informe de admisibilidad y va a notificar al Estado responsable. Lo primero que va a buscar es que el Estado responsable y la víctima lleguen a un acuerdo. ¿Sale? De no llegar a un acuerdo, se va a emitir un informe de fondo, tomando en cuenta las pruebas que presente el Estado responsable, tomando en cuenta las pruebas que presente la víctima, y una vez emitiendo un informe de fondo y acreditando la violación de derechos humanos,
se le da un plazo determinado al Estado para que dé cumplimiento con este informe. De no ser así, el caso podrá ventilarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos por partes, ¿verdad, compañeros? Muy bien. Entonces, vámonos por los pasos. Paso 1, presentamos nuestra solicitud. ¿Sale? Lo podemos hacer de forma personal ante la propia comisión en Washington, D.C. Lo podemos hacer en vía electrónica o también a través de correo certificado. ¿Sale? Si se admite, se le asigna un número. En ese orden que vayan entrando, se le va a dar trámite, salvo que estemos dando trámite a un asunto de un grupo vulnerable, porque en todo caso se atiende en primer lugar. Cuando la comisión recibe una petición, califica si admite, si previene o si desecha. En el caso de admitir, rinde el informe de admisibilidad y notifica al Estado responsable para que dé contestación al informe de admisibilidad en un plazo de 3 meses. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien. Ok, compañeros. Muy bien. Paso número 5. Pasando los 3 meses, la víctima, la autoridad responsable, bueno, el representante de la víctima, y la autoridad responsable va por conducto de la Comisión Interamericana, van a tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio. ¿Sale? Si llegan a un acuerdo conciliatorio y se repara la afectación, se pone fin al procedimiento. Hasta aquí concluye todo. De no llegar a un acuerdo conciliatorio, se va a celebrar una audiencia pública en la cual comparece la víctima, su representante y el Estado responsable. Presentan su alegato de apertura. Alegato de apertura. Continuamos con el ofrecimiento de pruebas y se cierra la audiencia. ¿Sale? En base a estos documentos de admisibilidad y las pruebas que presentan, se va a emitir un informe de fondo. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Muy bien. Del informe de fondo y de admisibilidad, se le va a dar vista a las partes para que en un plazo de 4 meses presenten sus observaciones. ¿Sale? Llegando a ese plazo, se celebra una audiencia pública en la cual van a señalar sus observaciones. Se añaden estas observaciones al informe sobre admisibilidad y al informe de fondo, y en base de eso se va a determinar la responsabilidad del Estado en relación con los derechos humanos. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Le vamos a dar, compañeros, vista a la autoridad responsable para que en un plazo de 3 meses, ¿sale?
la autoridad cumpla con ese informe sobre admisibilidad y sobre fondo. ¿Hasta aquí vamos bien? Si el estado de buena fe decide cumplir con ese informe sobre admisibilidad y sobre fondo, le ponemos fin al procedimiento y ya terminó todo. De no ser así, compañeros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con autorización de la víctima, podrá presentar la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José, Costa Rica. Recuerden una cosa, compañeros. Si se admite su petición, hay un fideicomiso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que va a cubrir todos los gastos. ¿Sale? Todos los gastos van a ser cubiertos. Bueno, tomando en cuenta el informe sobre admisibilidad sobre fondo, vamos a celebrar una audiencia pública en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a emitir una sentencia, ¿vale? Aquí está. Esta sentencia se va a emitir en una audiencia en la cual se presenta alegatos de apertura. ¿Quién participa? La víctima, su representante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a representar los derechos de la víctima, y vamos a tener a la autoridad responsable. Se presentan pruebas. Las pruebas son materia de desahogo y posteriormente se emite alegatos de cierre o de conclusión en el mismo orden que hemos señalado con antelación. En base a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia. ¿Qué va a hacer la Corte, compañeros? La Corte, una vez dictada su sentencia, va a estar al pendiente de que la autoridad dé cumplimiento con la ejecutoria. Va a verificar que las partes haya satisfecho su derecho y se haya reparado la violación a los derechos humanos para la víctima. Y bueno, compañeros, todo esto se prepara desde el principio. Desde el principio nosotros tenemos que preparar nuestra causa. De no ser así, compañeros, olvídense. La conclusión de todo esto es este esquema, compañeros. Litigio estratégico. Partimos desde la jurisdicción ordinaria. Aquí está, compañeros, la demanda, la sentencia, la apelación. Tenemos una sentencia firme, se presenta la demanda de amparo directo, se remite al tribunal colegiado, el tribunal colegiado emite una sentencia. Como desde esta demanda presentamos un tema de constitucionalidad y de convencionalidad, entonces tendrá que haber un pronunciamiento de esta autoridad y de esta otra sobre constitucionalidad y convencionalidad. Este es el supuesto para que pueda proceder recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la excepción de procedencia de revisión en amparo directo. ¿Verdad, compañeros? Ok. Como hay una cuestión de convencionalidad, estamos planteando, recuerden, compañeros, si fuera una cuestión de constitucionalidad, aquí concluye todo.
Ya no hay más que hacer. Pero como hay una cuestión de convencionalidad, presentamos nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien rinde un informe sobre admisibilidad y después sobre fondo, y si subsiste la violación de los derechos humanos por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se presenta una demanda que conocerá la Corte Interamericana de Derechos Humanos y llegamos a este punto donde se emite una sentencia para la tutela de los derechos humanos. Compañeros, es todo una materia compleja, es toda una materia muy enriquecedora y creo que hay muchos puntos que vale la pena seguir comentando, seguir analizando, compañeros. De Doctor, antemano, veamos nosotros aquí todo este material, toda esta bibliografía que recomienda el instituto. Lo que nos queda, compañeros, es en este largo recorrido de los 2 años que ustedes han transitado, de desearles el mayor de los éxitos en su vida profesional, el mayor de los empeños que tienen seguir que haciendo, compañeros. Tienen que saber que la educación transforma, que la educación construye, pero que nunca se olviden de lo más importante, más que grados académicos, más que otra cosa, es ser buenos seres humanos, es tratar de transmitir conocimiento, es ayudar al prójimo, compañeros. Nunca se olviden de la labor social, nunca se olviden de la cuestión que como abogados debemos de tener. Abogar por los derechos de personas indefensas, abogar por el derecho de personas que requieren ayuda, abogar por las personas que requieren nuestra intervención. Esa es la función tan importante del abogado. Y sin lugar a dudas, compañeros, creo que aquí tenemos bastante potencial, tenemos herramientas muy importantes para llegar a un buen punto, llegar a ser los mejores juristas. Recuerden, hay 2 cuestiones muy importantes, el jurista y el simulador del derecho, ¿eh? Hay juristas que tienen licenciaturas, maestrías y doctorados, ¿eh? Hay simuladores del derecho que tienen maestrías, licenciaturas y doctorados, que solamente aparentan, que solamente viven de la falacia, que solamente viven para ver qué recursos van a obtener. Y hay juristas que estudian, que se preparan, que se entregan, que aman al derecho, compañeros, y que estas personas con profunda dedicación, con profunda entrega, logran los cometidos que requiere la ciencia del derecho. Nunca olviden que el derecho es una ciencia, que el derecho tiene una metodología, que el derecho tiene una técnica de estudio, compañeros. Y estudiamos muchas cosas el día de hoy. Compañeros, de antemano agradezco mucho al Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal la oportunidad de cerrar un grupo, porque esto con nada se paga, compañeros. Hay cosas que valen más que cualquier aportación. Y esto es cerrar un ciclo con ustedes, darme esta oportunidad de compartir esta cátedra con ustedes, de platicar con ustedes, de humildemente poder platicar cosas que a lo mejor desconozco, cosas que me faltan mucho, pero ustedes me ayudan a ampliar el conocimiento, compañeros. Eso de antemano lo agradezco. Agradezco también al licenciado Omar Yoen por la atención a lo largo de esta sesión, a lo largo de todos esos ejercicios que hemos realizado. Y bueno, compañeros, solamente me resta por decirles, carpe diem, aprovechen el tiempo, chicos, y que Dios los bendiga y nunca olviden convertirse más que en mejores profesionistas, en mejores seres humanos. Dios los bendiga, compañeros. Muchas gracias.